Cordial saludo, estudiantes del curso de Física General. En esta ocasión vengo a presentarles un pequeño video introductorio con el fin de orientarlos en el desarrollo de los tres primeros incisos del ejercicio número 2 del trabajo colaborativo de la fase número 2. En la situación que se plantea tenemos un objeto de masa m que se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción y este a su vez está sobre una mesa. Los valores numéricos del ejercicio pues tenemos que son la masa del bloque, que son 180 kilogramos, la altura de la pendiente 0,450 metros, la altura de la mesa 0,800 metros y el ángulo de inclinación de la pendiente de 28,0 grados como se muestra en la figura. Cabe destacar de que la altura de la mesa se está etiquetando con la letra H mayúscula, la altura de la pendiente con la H minúscula, la masa del objeto como la letra M minúscula, el ángulo de inclinación de la pendiente con la letra griega teta y el alcance horizontal después de que la masa deja la pendiente con la letra R mayúscula. En el primer inciso del enunciado se solicita que determinen el valor de la aceleración en la parte final de la pendiente. Este ejercicio lo podemos trabajar de manera independiente en relación a el tiro parabólico o semiparabólico que describe el objeto en el momento en que deja la pendiente. Este ejemplo corresponde al plano inclinado sin fricción y para poder determinar la aceleración del sistema utilizamos la segunda ley de Newton. Ese ejemplo ha sido resuelto en la webconferencia del curso, exactamente la webconferencia número 7, desarrollada el 7 de octubre, por lo que los invito a que revisen esa webconferencia con el fin de poder dar respuesta al cálculo de la aceleración. Básicamente simplemente es replicar lo que se explicó en la webconferencia para poder determinar el valor de esa aceleración, el cual en este caso se van a dar cuenta que es igual a la gravedad por el seno del ángulo. Entonces acá presento algunas transparencias de esta web. En esta pues se presenta el enunciado del ejercicio. Acá en este diagrama de fuerzas tenemos que actúan la normal y el peso, y al hacer el diagrama de cuerpo libre me doy cuenta que el peso se encuentra en el cuarto cuadrante. Coloco el plano de cartesiano para hacer mi diagrama de cuerpo libre paralelo a la inclinación del plano y por ende queda la presentación o el dibujo, la representación gráfica que se presenta en este gráfico. En el enunciado B pues se pide que calculen el valor de la velocidad en la parte baja de la pendiente, y para eso pues vamos a hacer uso de las ecuaciones de cinemática del movimiento uniforme acelerado, pero antes de ello debemos determinar la distancia que la masa recorre sobre esa pendiente. En este caso esa masa la vamos a llamar D, que corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo que se muestra en la figura. Adicionalmente la H minúscula corresponde o es etiquetado o se llama o el nombre correcto es cateto opuesto al ángulo teta, y por ende analizando estas dos cantidades de ese triángulo rectángulo me doy cuenta que la función que me permite a mí calcular el valor de esa hipotenusa en este caso es la función seno, la cual como ya sabemos corresponde al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, los cuales son en este caso H minúscula y D minúscula respectivamente. Haciendo el despeje de la hipotenusa, que es la distancia que recorre la masa, de esta expresión que está resaltada aquí en color rojo, podemos determinar el valor de la distancia que recorre ese bloque. Ya conociendo el valor de la distancia que recorre ese bloque y con el resultado del inciso A, el cual es el valor de la aceleración de ese bloque sobre la pendiente, utilizando la ecuación de cinemática resaltada en color amarillo, es posible que determinemos el valor de la velocidad final, la cual está etiquetada como se indica acá, como en el recuadro de color amarillo, como v sub x. Analizando las variables o las cantidades que obtienen esta ecuación, tenemos que el 2 es una constante, no hay problema. La aceleración es el valor calculado en el inciso A. El x final menos el x inicial corresponde a la distancia recorrida por el bloque, en este caso D, el cual se calculó previamente por medio de la relación trigonométrica seno. La velocidad x al cuadrado, que es la velocidad final, la cual se quiere calcular, y como sabemos que el bloque se suelta del reposo, entonces eso implica que la velocidad inicial de ese bloque es de 0, por lo tanto se cancela esta expresión. Despejando de aquí la velocidad x, que es la velocidad final, podemos determinar ese inciso B. Para el inciso C, que en el cual se pregunta
o se solicita que determinen el valor en la distancia horizontal que el bloque golpea al suelo, entonces tenemos que hacer un análisis de tipo bidimensional debido a que después de que el bloque sale de la pendiente, él describe una trayectoria semiparabólica, la cual está clasificada entre el movimiento bidimensional. Para ello tenemos que hacer primero que todo definir la ubicación del plano cartesiano, el cual por conveniencia es favorable ubicarlo en el punto exacto donde el bloque deja la pendiente. ¿Por qué? Pues porque con esa ubicación del plano cartesiano consigo que la posición final x sub i y la posición vertical inicial y sub i son 0. El punto donde impacta el bloque en el piso pues tiene coordenadas x final y y final, porque son los valores finales. Hay que entender acá de que la velocidad final de la pendiente del inciso A y B corresponde exactamente a la velocidad inicial del segundo momento o del movimiento bidimensional. Acá se está presentando la descomposición en sus componentes rectangulares de esa velocidad inicial, pues como se ve acá, el vector es oblicuo y tiene una componente vertical inicial y una componente horizontal inicial. Además de eso, nos podemos dar cuenta que la h mayúscula corresponde a la resta entre las posiciones finales e iniciales, la cual en este caso, como se indicó, es de 0,800 metros. Al tener claro este plano cartesiano, paso a mostrarles las ecuaciones de cinemática del movimiento bidimensional, en las cuales separo en dos bloques para el eje X y para el eje Y. Dentro del eje X se tiene que el movimiento bidimensional, el valor de la velocidad es constante y por lo tanto solamente se tienen estas dos ecuaciones. La primera ecuación, la A, me dice que la velocidad X en cualquier instante o final es igual a la velocidad inicial en X, y el inciso B me permite a mí relacionar el alcance horizontal con respecto a la velocidad alcanzada, y la fórmula dice simplemente es x final menos x inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo, donde se aclara que para la situación particular del ejercicio la resta de la posición final y la posición final es equivalente a el valor r mayúscula, y que la velocidad inicial en x, como se pudo ver en el gráfico anterior, equivale a hacer el cálculo entre el producto de la velocidad inicial por el coseno de 28 grados, que es el ángulo de inclinación, entendiendo o recordándoles que esta velocidad inicial es la misma velocidad final del inciso B. Para el eje Y pues tenemos que la velocidad para la cinemática tiene tres ecuaciones, que la aceleración en el eje Y es constante y en particular es exactamente el valor de la aceleración gravitatoria, la cual para el curso la estamos trabajando con 9,81 metros sobre segundo. Y entonces, analizando esta situación, yo me doy cuenta que si quiero calcular el valor de la posición final R, pues tendría que utilizar la ecuación B. Sin embargo, me doy cuenta que al utilizar la ecuación B tengo dos incógnitas, las cuales son la misma R como tal y el tiempo que tarda el objeto en el aire en describir ese movimiento semiparabólico. Para ello entonces debo primero determinar el valor de ese tiempo, y entonces me veo en la necesidad de hacer uso de la ecuación D. ¿Y por qué la ecuación D? Porque la ecuación D me doy cuenta que tiene solamente una incógnita. Analicémosla a ver. Tenemos que entonces que la posición final menos la posición inicial, como se les dijo en el anterior dibujo, corresponde a la altura de la mesa, la cual es de 0,800 metros, es decir, no es una incógnita. Tenemos que la velocidad inicial en Y es equivalente a el producto entre la velocidad inicial, que es el resultado en el inciso B, por el seno de 28 grados, o sea que no es incógnita, y tenemos que menos la gravedad sobre 2, la cual es un valor constante. Eso implica que toda esta expresión de la ecuación D, la única incógnita que tenemos es el tiempo. Cuando yo reemplace valores ahí, me voy a dar cuenta que me encuentro con una ecuación de orden de grado 2, la cual se puede solucionar haciendo uso de la fórmula cuadrática. Al utilizar la fórmula cuadrática se van a dar cuenta que ustedes obtienen dos valores para el tiempo. Uno de ellos es negativo, el otro de ellos pues va a ser positivo. El valor que es físicamente válido pues es el positivo, porque el tiempo es una variable siempre positiva. Ya conociendo el valor de ese tiempo, venimos y retomamos acá la ecuación B, reemplazamos el valor del tiempo, la expresión de la velocidad inicial en X, hacemos el respectivo cálculo y nos damos cuenta que de esta manera, ya conociendo el valor de tiempo, esta ecuación B ya no va a tener dos incógnitas, sino solamente una, que va a ser la R mayúscula, la cual es precisamente el valor que se quiere calcular. Pues bien, estudiantes, de esta manera espero que haya sido favorable este video introductorio.
Espero más adelante poder enviarles muchos más. Muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima ocasión.